La palabra de Dios, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10, dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De todas las bienaventuranzas que hemos podido revisar, esta última parece la más opuesta. Esta bienaventuranza dice: felices son aquellos que sufren persecución. Estas palabras no encajan en el entendimiento de los seres humanos. ¿Cómo puede ser una persona feliz cuando los persiguen, los vituperan, hablan cosas malas detrás de las personas? Pero eso es lo que dice Mateo: felices son aquellos que sufren, felices son aquellos que os persiguen. El mundo muchas veces asocia la felicidad con toda cosa, con bendiciones, con triunfos, asocia la felicidad con metas cumplidas, con posesiones económicas adquiridas, con toda clase de bienes que pueda lograr en este mundo. Y todo está centrado en la autorrealización. Sin embargo, la palabra del Señor asocia la felicidad con el sufrimiento. Y ese tipo de entendimiento parece contrario a lo que el mundo piensa. El mundo no asocia la felicidad con humildad, con llanto por el pecado, mansedumbre, justicia, misericordia, pureza de corazón o una vida santa. Eso no, para el mundo eso no es entendible. ¿Cómo una persona puede ser feliz siendo que todo el tiempo llora? ¿Cómo puede ser feliz si tiene un espíritu, es pobre en espíritu? Y entonces lo que la Biblia enseña no encaja a lo que el mundo enseña. Pero la Biblia dice que felices son aquellos que sufren persecución, en Mateo capítulo 5, versículo 10. Entonces la Biblia culmina las bienaventuranzas con esta última bienaventuranza y dice que son felices aquellos que viven fielmente según las 7 primeras bienaventuranzas. Y aquellos que viven las 7 primeras bienaventuranzas esas personas que viven esas 7 primeras bienaventuranzas, está garantizado la persecución. Los creyentes sí o sí en algún momento de su vida van a tener que sufrir persecución. Los que viven de manera justa serán perseguidos. La dedicación a Dios genera persecución. Y esta última bienaventuranza son 2 bienaventuranzas unidas en una. Eso podemos ver en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan. Son 2 bienaventuranzas unidas en una. Y justamente son bienaventurados aquellos que sufren por la causa del Señor. Y se cumple lo que el apóstol Pablo enseñaba, por ejemplo, a Timoteo le dijo en 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice, padecerán persecución. Entonces esto de la persecución es la prueba
de que uno realmente es verdadero hijo de Dios. Tiene que haber, la palabra nos enseña que tiene que haber, el creyente en algún momento de su vida tiene que padecer, tiene que sufrir persecución. Este tipo de persecución también lo padecieron el pueblo de Israel. Por ejemplo, vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 29, donde dice que los perseguidos de la carne perseguirán a los nacidos del Espíritu. Eso es lo que le pasó a Israel. La palabra de Dios en Gálatas 4:29 dice: el que ha nacido según la carne perseguía el que había nacido según el Espíritu. Así también ahora eso se aplica a aquellas personas que no han nacido del Espíritu, o sea, el mundo entero, o sea, por ley natural podríamos decir, sí o sí tienen que perseguir a aquellos que han nacido en Espíritu, aquellos que han nacido de nuevo. Vivir para Cristo es vivir en oposición al sistema mundial, el cual está siendo dirigido por Satanás. Entonces, cuanto más nos asemejemos a la figura de Cristo, más nosotros tendremos que sufrir pues persecución por parte del mundo, porque la justicia siempre va a confrontar la maldad. Aunque no se predique con palabras, por ley natural, la justicia siempre estará en oposición contra la maldad. Por ejemplo, Abel jamás le predicó a su hermano Caín, pero las obras justas que hizo Abel provocaron la ira de su hermano Caín, y hubo un momento en que su hermano lo asesinó. Entonces la justicia siempre confronta la maldad, aunque no haya palabras que se tengan que decir. Nuestra vida justa, la vida justa que llevemos delante del lugar en el que nos encontremos, provocará la oposición de quienes nos rodean. Eso sucedió con Caín y Abel. Abel no fue un predicador de palabras, Abel predicó con la vida justa, obediente a Dios, y eso provocó la ira de su hermano. Hebreos 11:26 dice: cuando Moisés desechó las riquezas que los egipcios podían darle y eligió a su pueblo para hacer las obras, entonces el pueblo ¿qué hizo con Moisés? A ver, ¿qué dice Hebreos 11:26? Moisés consideró mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Él eligió los vituperios, dice, por causa de la fe que puso en Dios, en relación a las riquezas que podían haberle dado los egipcios. Entonces, seguir a Cristo significa llevar una cruz. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 16:24, cuando muchos querían seguirle al Señor, y el Señor les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Con esto nos está dando a entender que seguir a Cristo conlleva persecución, sufrimiento, por aquellos que son nacidos de la carne, aquellos que no son creyentes. Y esto sucede muchas veces en los hogares, dentro de los hogares. Esto sucede en el trabajo, en el diario vivir con quienes nos relacionamos. Por más que no prediquemos, si llevamos una vida justa o si las predicamos, el resultado que vamos a obtener, si vivimos las 7 bienaventuranzas previas, es que vamos a sufrir persecución por aquellos quienes nos rodean. Esa es una prueba. Cualquiera que quiere venir en pos de mí, dice Jesús, les dijo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gloria a Dios. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución
Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos porque así persiguieron. La palabra persecución, persiguieron, se menciona 3 veces en estos 3 versículos, y la palabra persecución tiene el significado básico de acosar, expulsar o cazar. Todas las demás bienaventuranzas se relacionan con actitudes internas, el cambio, la vida santa, el hambre y sed de justicia. Son cosas que están en el interior de la persona, pero esta última bienaventuranza es algo que se ve, se aprecia, y la persecución es algo que sufren aquellos que viven piadosamente por la causa de Cristo, queridos hermanos. Entonces la persecución no debería ser sorpresa para aquellos que son hijos de Dios. La persecución, cuando ustedes sufran vituperios, insultos, ya sea de frente o de espalda, cuando los aíslen socialmente, cuando les digan toda clase de mal, no deberían sorprender estas cosas a los creyentes verdaderos. Más bien deberíamos orar por aquellas personas que nos hacen daño y sentirnos felices, porque la persecución es una prueba de que realmente somos hijos de Dios verdaderos. Aquellos que no sufren persecución, entonces podríamos decir, o no son creyentes o son creyentes que se portan demasiado bien, no sé. La persecución es una prueba de que realmente somos hijos de Dios. Eso dijo Jesús, eso dijo Pablo, todos los santos que escribieron la palabra de Dios. En 1 de Tesalonicenses 3:3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos, hermano? ¿Qué le dijo Pablo a los tesalonicenses? 1 de Tesalonicenses 3:3. Para esto estamos puestos. ¿Para qué? Para sufrir algún tipo de maltrato por parte de aquellos que no han nacido del Espíritu, los carnales. Gloria a Dios. Sufrir persecución es parte de la vida cristiana normal. Romanos 8:16 al 17 dice, ¿somos hijos de Dios? Sí, es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos realmente hijos de Dios, entonces tendremos que sufrir persecución en algún momento de nuestras vidas. Eso dijo Pablo a los creyentes de Roma. Si somos hijos de Dios, herederos de Dios, entonces también tendremos que padecer juntamente con el Señor. Y si nunca hemos experimentado burlas, críticas o rechazo a causa de nuestra fe, entonces tenemos motivos para examinar la autenticidad de nuestra fe. Aquel creyente que constantemente está predicando la palabra de Dios en el lugar en el que se encuentra, muchas personas sí van a aceptar la palabra, pero la mayor parte de las personas a quienes les compartimos la palabra nos ofenderán, se harán burla de nosotros. Pero dijo el Señor por medio de Pablo a los creyentes en Roma, si somos hijos de Dios, si somos herederos de Dios, entonces también tenemos que padecer como nuestro Señor padeció. Tenemos que sufrir, sufrir persecución, desprecio, odio por parte de aquellos que no aceptan la palabra de Dios. Filipenses 1:29 dice, Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Es un honor, hermano, sufrir por Cristo. No solo nos dio el privilegio de creer, el creer conlleva la persecución. 7 bienaventuranzas que hablan de las actitudes, de la transformación del poder de Dios en la vida del creyente, y termina con esta última bienaventuranza
que es la prueba de la veracidad de que realmente eres creyente. Y esa prueba es que tienes que sufrir persecución. Ya sea que vivamos en una sociedad protegida, tolerante, o que haya un régimen totalitario, comunista, o un régimen libre, siempre habrá maneras de perseguir, siempre habrá maneras de perseguir a la iglesia de Cristo. Siempre perseguirán a la iglesia de Cristo. Hoy estamos en un sistema político que no es totalitario ni comunista, pero hay persecución a la iglesia. En otros países donde existen regímenes comunistas totalitarios, donde no se permite la religión cristiana, también sufren persecuciones. Sufren persecuciones en mayor grado. Acá también se sufre en menor grado, pero sí o sí existe persecución hacia la iglesia cristiana verdadera. Muchos creyentes cristianos que dicen llamarse hoy en día son personas muy populares, jalan a multitud de personas. La pregunta es, ¿el mundo habrá elevado las normas de Dios? ¿El mundo será más creyente a Dios? ¿O no será que estos creyentes populares han bajado, han hecho a un lado las normas de Dios y se han acomodado a las normas del mundo? ¿Qué le gusta escuchar al mundo? ¿Les gusta escuchar acerca del adulterio? ¿Les gusta escuchar acerca de la homosexualidad, de la pedofilia, de la zoofilia, del alcoholismo? No, al mundo le gusta escuchar acerca del dinero, la prosperidad, la sanidad. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? Los creyentes que son populares han hecho a un lado la palabra de Dios y están hablando cosas mundanas. Y es así que atrae la multitud de personas. Pero en el momento en que empiezan a hablar del pecado, del orgullo, del egoísmo, de la vanagloria, ese mundo, esos oyentes se escaparán, se irán del lugar. Si hablamos todo el tiempo de amor y obviamos el pecado, el mundo nos apreciará. Si hablamos de que todo es amor, 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 pobres homosexuales tienen derecho a estar juntos. Este tiene amor, esta iglesia es muy amorosa. Pero si confrontamos su pecado para que no se vayan al infierno por la eternidad, esas personas nos tildarán, nos tratarán como intolerantes, faltos de amor. Dios es justo, sí. Dios es misericordioso, sí. Dios es amor, sí. Pero también es justicia. Y el pecado demanda justicia. ¿Y cuál es la justicia del pecado? La muerte. Santiago 4:4. Si confrontamos su pecado, encontraremos rechazo por parte del mundo. Pero cuando complacemos al mundo, no hablamos del pecado, solo hablamos del amor, entonces sucederá lo que Santiago dijo en Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Primera de Juan 2:15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Si hablamos todo amor y nada de pecado, somos almas adúlteras que estamos prostituyendo la palabra del Señor. Estamos manipulando para nuestros intereses. Dios es amor, sí. Tenemos que hablar del amor, sí. El amor de Dios se ha manifestado cuando dio a su Hijo por sacrificio a la humanidad. Pero Dios no solo es amor, también Dios es justicia. Y Dios, así como es amor, también es justicia. Y un día castigará el pecado. Y si no hablamos del pecado, hablamos del amor y dejamos el pecado a un lado, tal vez logremos el agrado en este mundo de esas personas que están pecando, pero un día estarán ardiendo en el infierno por la eternidad. Es por eso que tenemos que hablar no medias verdades, tenemos que hablar
la verdad completa. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordia, Dios es bondad. A medida que se acerca más el retorno de nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor nos enseña que sí o sí tiene que aumentar la persecución hacia los hijos de Dios. No se sorprendan, no os sorprendáis, dice la palabra de Dios, cuando estas cosas empiezan a suceder. No se turbe vuestro corazón, no se aflijan. Están sucediendo muchas cosas políticamente, no solo en este país, en el mundo entero. No se turben, no se preocupen. Estas cosas sí o sí tienen que suceder. Cuando la maldad llega a su plenitud es cuando el Señor vendrá y destruirá la maldad y lo eliminará. Gloria a Dios. Sigue diciendo Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando. La palabra cuando, ¿qué significa? Cuando aquí da a entender que habrá persecución solo en un periodo de tiempo. Da a entender que los creyentes no estarán en constante persecución, oposición o burla, solo en ciertos momentos. O sea, si bien la persecución es una prueba de que somos hijos de Dios, pero esta persecución solo se va a presentar en ciertos momentos, en cierto tiempo de nuestras vidas. No es constante. Jesús y los apóstoles no fueron perseguidos todo el tiempo, ni tuvieron oposición constantemente. Hubo tiempos de paz, incluso tiempos de popularidad, pero todo creyente fiel a veces tendrá alguna resistencia por parte del mundo. Entonces es un periodo de tiempo en el que, o son periodos de tiempo donde sufrimos este tipo de persecución. Nuestra responsabilidad no es salir a buscar persecución, sino estar dispuestos a pasar la persecución que la palabra del Señor nos dice que sí o sí tiene que presentarse en la vida del creyente. Maneras de evitar la persecución. ¿Cómo podemos evitar la persecución del mundo? Manera número 1, vivir como el mundo vive. Imitar las normas del mundo, no criticar lo que el mundo hace, mantener silencio acerca del Evangelio, la verdad de que sin Cristo la humanidad permanecerá en sus pecados y están destinados al infierno. No confrontar el pecado. Estas son maneras de que el mundo no nos persiga. Estar de acuerdo con el mundo, reír sus chistes, disfrutar su entretenimiento, sonreír cuando se burlan de Dios o toman su nombre en vano, avergonzarse de Cristo al no tomar una posición que manda la Biblia. Tales características caracterizan a los falsos cristianos. Estos cristianos que tienen este tipo de actitudes no van a padecer persecución. No hablar del pecado, no decir al mundo que eres creyente, no decir al adúltero que su adulterio le va a llevar al infierno, no criticarlos cuando hablan mal de Dios, estar calladito, ser un mudito. Esas son formas, maneras de evitar persecución. Pero Jesús dice en Lucas 9:26, el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de esta persona, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Avergüénzate del mundo, de Dios en este mundo, y el mundo no te va a hacer nada, pero quiero informarte, decirte que así como te avergüenzas, también Dios un día se avergonzará delante de su Padre.
no lo conozco. Pero Señor, hemos hecho milagros, hemos echado demonios, hemos hecho grandes señales y prodigios. Tenemos una iglesia de 5,000, 50,000 miembros. El Señor les dirá, no los conozco. En Lucas 6:26, el Señor dice, ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! ¡Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El verdadero Hijo de Dios confronta el pecado, habla del pecado, muestra la salida del pecado. El falso habla puro amor. Tenemos que hablar del amor, por supuesto que sí, pero también tenemos que hablar de la justicia de Dios. Ser populares con todo el mundo significa o haber comprometido la fe o no tener absolutamente ninguna fe verdadera. ¿En cuál lado estás, querido hermano, hermana? Jesús, a inicio de su ministerio, antes que nos diera este sermón del monte, ya había sufrido oposición. Marcos 3:6 dice la palabra de Dios: después de que curó al hombre en el día de reposo, los fariseos tomaron consejo con los herodianos, esas personas que se odiaban, pero se habían juntado contra el Señor para destruirle. Marcos 3:6. Odiaban la enseñanza de Cristo. Quería que cometiera un error para justificar su arresto. Lucas 6:7. Y le acechaban los escribas y los fariseos a fin de hallar de qué acusarle. Si hablamos la verdad, sufriremos persecución. Si hablamos la verdad a un mundo que ama la mentira, el resultado inmediato sí o sí es que tiene que haber persecución. Y la persecución es una prueba de que realmente somos hijos de Dios, redimidos, verdaderos. ¿Por qué padecen persecución? ¿Por qué? Dice Mateo 5:10, bienaventurados sois los que padecen persecución por causa de la justicia. Persecución por causa de la justicia. Dios nos atribuyó su justicia. La justicia que nos dio tenemos que mostrar al mundo. La justicia es un deseo fuerte, una búsqueda intensa del alma de honrar, obedecer su palabra, glorificar a Dios, vivir en santidad, denunciar el pecado, proclamar el evangelio. Esa es la justicia práctica que se evidencia en la vida del creyente. Y cuando esto se evidencia en la vida de un creyente, causa oposición, causa rechazo, causa persecución, odio, aislamiento. Decirle al mundo que el único camino a la salvación es Cristo y que las vírgenes, las estatuas no son maneras de llegar a Cristo, causa rechazo por parte de muchos religiosos. El único modo de ser justificados ante el Padre Dios es Cristo, y las autojustificaciones, las obras que podamos hacer, los votos religiosos que podamos hacer, son esfuerzos propios que no llevan a ninguna parte. Todo lo que hagamos en nombre de Dios provocará rechazo. ¿Por qué somos perseguidos? A causa de la justicia. Decirle al mundo que si no se arrepiente de su pecado se va a ir al infierno, nos dirá: ¿qué te importa? No te metas en mi vida. Y eso causará persecución, oposición, rechazo. Mostrar un buen ejemplo de vida cristiana, un matrimonio restaurado, hijos obedientes, no al alcohol, no a la droga, no al adulterio, no a la fornicación, también causará rechazo por aquellos que nos rodean.
el buen ejemplo, que es resultado del cambio que Dios hace en nuestras vidas, produce rechazo por parte del mundo. Vamos a ver en Hebreos 11:7, Daniel, por ejemplo, antes de eso, Daniel lo aborrecieron porque era fiel a Dios. Prohibieron orar. Daniel, por su fidelidad, siguió orando aún con más intensidad. A causa de eso lo lanzaron al foso de los leones. Noé mostró fe, creó a Dios, y esa fe causó rechazo del mundo, que ese tiempo existía, y a causa de la fe de Noé, dice Hebreos 11:7, por la fe Noé preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Gloria al Señor. La vida justa que llevemos delante de los hombres también causará rechazo por parte del mundo. La vida que llevemos, el mundo dirá tal vez: ¿qué se cree este? ¿Qué se cree? Te apuesto que de aquí a un año va a volver a tomar, a ser un borracho, volverá a tener las mujeres que tenía antes. Será el mismo arrogante, vanaglorioso. Pero cuando Dios cambia, cambia para toda la vida, hermanos. Y el mundo no le gusta eso, el mundo odia eso. Llevar una vida justa también es enseñar, exhortar, reprender sus pecados, y esto causa persecución. ¿Qué hizo Juan el Bautista cuando le vio a Herodes? Inmediatamente le vio, le dijo, eso está en Mateo, en Lucas, le dijo Juan el Bautista a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Y qué hizo Herodes? Ordenó cortar la cabeza a Juan en la cárcel. Muchos predicadores de la prosperidad, cuando vienen autoridades a sus mega iglesias, ¿qué hacen? Les ofrecen los mejores lugares, les hablan del amor, pero no les hablan de su pecado. Juan el Bautista, tal vez cuando vino Herodes, podría haberle predicado del amor de Dios, y a través de Herodes obligar a la gente a que escuche la palabra de Dios y ganar muchas almas. Pero no, Juan el Bautista hizo lo que Dios le mandó que hiciera. Confrontó su pecado y le dijo: la mujer que tienes no es de tu hermano. Y Herodes lo mató. Jesús fue crucificado por reprender la hipocresía de los fariseos y los escribas. Jesús amaba a todos, pero no dejó de reprender el pecado en todos. De la misma manera, nosotros no podemos tolerar el pecado. Tenemos que reprender, tenemos que hablar. Ya las personas que escuchan orar, y las personas que escuchan ellos verán qué hacen delante de Dios. Hechos 7:51 al 60 narra la historia de Esteban, quien fue apedreado por reprender a los judíos. Reprender al pecado causa persecución. Alégrense cuando les digan hipócritas, falsos. Alégrense de que les digan toda clase de males. Al Señor le hicieron eso, y nosotros no somos más que el Señor. Y cuando eso suceda, alégrense, alegrémonos si somos perseguidos, porque es la prueba de que somos hijos de Dios verdadero. El mundo nos perseguirá si los exhortamos, si denunciamos su corrupción, si no somos parte de sus diversiones paganas. Todo esto ocasionará persecución, aislamiento social. Por denunciar el pecado, muchos incluso perderán sus fuentes,
laborales, muchos serán aislados socialmente, pero la promesa del Señor es que esas personas que sufren persecución son verdaderamente felices. Bienaventurados los que sufren persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si no crees lo que te estoy diciendo, veamos lo que pasó con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva que eligió a Cristo como su Señor y Salvador fueron los que tal vez pagaron un precio más alto por su fe. Murieron apedreados, fueron cubiertos con brea, con petróleo y usados por Nerón como antorchas humanas. Fueron envueltos por pieles de animales y luego lanzados a crueles perros de caza. Fueron torturados de varias maneras muy crueles y dolorosas. Por eso es que tal vez el Señor les dijo en Mateo 16:24, ¿quieren ser mis seguidores? ¿Quieren ser mis apóstoles? Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si quieres ser hijo de Dios, tienes que estar preparado para la persecución. Cuando dice el Señor, niéguese a sí mismo y tome su cruz, esa no fue una referencia a devoción misteriosa, fantasiosa y real, una experiencia mística, podríamos decir, sino es un llamado a estar listos a morir si es necesario por la causa del Señor. Mateo 10:35 dice el Señor, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegro, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Cómo es que tú causarás problemas, división, disensión dentro de tu hogar? Al decirle que su pecado le está condenando al infierno, lo está conduciendo al infierno. Y si no se arrepiente, un día tendrá que pagar el justo castigo por las cosas que está haciendo. Pero yo no robo, yo no engaño, yo no miento, yo no hago nada de males para que yo necesite ir a la iglesia, dice el mundo. El hecho que no hayas nacido de nuevo, el hecho de que no reconozcas que Jesús es el Dios que vino como sacrificio único por nosotros, le hace pecador a la persona. No hay justo aún uno, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, la palabra todos, incluye a todos, padres, hijos, nueras, como dice aquí. Tenemos que proclamar el Evangelio a los de nuestra casa, con nuestra vida justa, con nuestras palabras. Muchos escucharán, pero muchos más serán los que nos rechazarán. No he venido, dice el Señor, he venido para poner en disensión. La verdad causa molestia a un mundo que ama vivir en la mentira. Gloria a Dios. Lo que más no le gusta al mundo es que vivamos en santidad, y la vida santa de un creyente causa el rechazo por parte del mundo. Pedro dice en 1 de Pedro 3:13, si padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Mejor es que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal, porque también Cristo padeció. Creyente, si sufres por causa de Cristo, mejor es sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. Más adelante Pedro vuelve a decir en 1 de Pedro 4:13, gozaos de los padecimientos de Cristo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Cuando el glorioso Espíritu que dices decir que vive dentro de vos no soportará el pecado, denunciará el pecado y eso causará oposición, persecución. Y cuando eso suceda, dice la palabra de Dios, bienaventurado eres, porque el glorioso Espíritu de Dios mora en ti. Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino que glorifique a Dios por ello. Cuando somos perseguidos, odiados, calumniados, afligidos, el odio no es contra nosotros, es contra Cristo, que es el gran enemigo. El odio lo produce Satanás, quien es el gran enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Si el mundo os aborrece, Juan 15:18, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Gloria al Señor. Así es, hermano, la vida del creyente. Esa es la enseñanza de la palabra del Señor. Pero sigue diciendo Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. La palabra vituperar, de modo literal, significa lanzar en la cara, injuriar, ofender injustamente, pero de frente, insultarte en tu cara. Vituperar es lo que le hicieron al Señor en Mateo 26:67, cuando lo escupieron, cuando lo golpearon, cuando lo ridiculizaron. Entonces dice Mateo 26:67, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, habla pues tú que eres hijo de Dios. Eso es vituperar, insultarte de frente, lanzar un insulto en tu cara de frente, lanzar palabras abusivas en la cara de un adversario o burlarse con crueldad. Al Señor lo vituperaron, lo insultaron de frente. Marcos 15:19 vemos otro ejemplo cuando al Señor también lo vituperaron. Gloria a Dios. Mateo 5:11 sigue diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal. Los vituperios son palabras abusivas lanzadas en nuestros rostros. Ahora cuando dice aquí, cuando les digan toda clase de mal, son calumnias, se refieren a palabras dichas a nuestras espaldas. También el Señor sufrió este tipo de males. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando el Señor apenas inició su ministerio, cuando estaba empezando a predicar, la gente les decía a sus espaldas que era un hombre comilón, un hombre bebedor, un hombre amigo de pecadores, de publicanos. Eso es, cuando te digan toda clase de mal, la calumnia. Muchas veces cuando nos calumnian, no tenemos oportunidad de defendernos. Muchas veces cuando nos calumnian, no sabemos lo que nos están diciendo de nosotros, pero el mal ya está hecho. Nuestra dignidad ya ha caído a los suelos. Todo el mundo sabe
algo de nosotros que nosotros no sabemos. Y todo el mundo ya nos juzga. Eso hicieron con el Señor. Y la palabra nos enseña que también eso harán con nosotros. Pero cuando eso suceda, sois bienaventurados. Gloria a Dios. Pero la promesa es que todos aquellos que sufren estos tipos de males son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:5 dice casi lo mismo. Vamos a leer. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Aquellos que sufren persecución por causa de Dios, ¿cuál es la promesa? De ellos es el reino de Dios. ¿A quiénes le pertenece el reino de Dios? Aquellos que han vivido las 7 bienaventuranzas previas y esta última, que es persecución, de ellos es el reino de Dios. Ellos habitarán en el reino de Dios. No aquellos que tienen votos religiosos, no aquellos que se portan bien, no aquellos que no van a la iglesia, no aquellos que odian la Biblia, no aquellos que adoran a tantos dioses que hay hoy en día. ¿De quiénes es el reino de Dios? De aquellos que viven las 7 bienaventuranzas y esta última que dice aquellos que sufren persecución, de ellos es el reino de Dios. Y Pablo dijo lo mismo: para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Sigue diciendo, segunda de Tesalonicenses 1:7, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces el reino de Dios es de aquellas personas que sufren persecución. Gloria al Señor. Y en Apocalipsis 24 nos habla de que aquellos creyentes que sufren persecución vivirán en un reino milenial por 1000 años y posteriormente vivirán en un reino de Dios por la eternidad. Bienaventurados sois cuando os persiguen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiere decir el reino de Dios? Bienaventuranza número 1, pobre de espíritu. Bienaventuranza número 2, bienaventurados los que lloran, mansos, humildes, hambre y sed de justicia de Dios. Mateo 5:12 sigue diciendo: ¿qué debemos hacer cuando sufrimos algún tipo de persecución? Gozaos y alegraos. ¿Qué dice? No digan: ay, pobre de mí, cuando no era cristiano todo estaba bien, ahora que soy cristiano todos me odian. Cuando te odien, dice la palabra que debes gozarte, debes alegrarte. No dice que debemos retirarnos o escondernos, o dice eso. No dice que debemos escaparnos de nuestra responsabilidad de proclamar el Evangelio de Dios, el reino de Dios. Lo que dice es que debemos gozarnos y alegrarnos. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz. Vosotros sois la sal, dice Mateo 5:13. Vosotros sois la luz del mundo, dice Mateo 5:14. Y como sal y como luz de Cristo, nuestra sal hará arder las heridas del pecado del mundo. Nuestra luz irritará los ojos de este mundo que son usados para la oscuridad. Cuando suceda esto, cuando esto suceda, cuando molestemos al mundo, ¿qué debemos hacer? El mundo nos rechazará.
querrá apagar nuestra luz, nos aislará. Debemos gozarnos y alegrarnos. Alegraos, la palabra alegraos en este versículo significa exaltar, regocijarse en gran manera, estar muy contentos. El significado literal es brincar, saltar con entusiasmo y felicidad. Eso significa alegrarse delante de Dios. Saltar, brincar, coser, alegrarse. Eso haces cuando sufres persecución, hermano, ¿o no? Y si no lo has hecho, eso es lo que debemos hacer, es lo que enseña la palabra de Dios. No alegrarse por causa de la persecución es desconfiar de nuestro Señor. El mundo puede quitarle mucho al pueblo de Dios, pero no puede quitarnos el gozo y la felicidad, la paz que solo Dios nos dio en nuestros corazones. Debemos alegrarnos por la persecución, los vituperios, cuando hablen toda clase de mal por nosotros. ¿Por qué? ¿Qué más dice Mateo 5:12? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, vuestro premio es grande en los cielos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la tierra? Vayamos a Santiago 4:14. Ciertamente la tierra es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero los cielos, ¿qué son? Eternos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. La tierra es algo pasajero. Tú dirás, 70 años no es pasajero. Sí es pasajero, pues, porque ayer yo recuerdo que ayer tenía 15 años, ahora estoy cerca de los 50, hermanos. Es muy pasajero. Pasa rápido. Ayer no tenía hijos, ahora tengo muchos hijos y estoy muy feliz. La tierra es, hermano, pasajero. Neblina que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. Pero los cielos son eternos. Por eso el Señor dijo en Mateo 6:19, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo. A veces envidiamos, ¿no? Porque hay gente que tiene plata y nosotros no tenemos nada. ¿Quieres ser rico por la eternidad? Haz tesoros en el cielo. Y allá el Señor todo te lo va a dar. Vuestro galardón es grande, dice la palabra de Dios, en los cielos. Cualquier cosa que hagamos por el Señor, incluso los sufrimientos, producen, hay premios eternos, hermanos, hermanas. Y otra causa por la que debemos alegrarnos cuando sufrimos persecución, dice Mateo 5:12, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así persiguieron a los profetas. Gloria a Dios. Vas a ser considerado como un profeta más, pero no de estos falsos que hay hoy en día, que viven en lujos, en engaños, en adulterio, sino esos profetas que sufrieron persecución, fueron perseguidos, maltratados. Hebreos 11:36 dice acerca de los profetas del Antiguo Testamento, Hebreos 11:36 al 37, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acesados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Esa es la descripción de los verdaderos profetas de Dios.
fueron perseguidos. Y si a ti te persiguen, alégrate, porque así también han perseguido a los profetas. Y esta descripción de profetas no encaja en los profetas, en los falsos profetas que hay hoy en día. Ser perseguido es una prueba de que realmente eres salvo. Salva, querido, querida hermana. ¿Estás seguro de que la salvación, el Señor te ha dado una salvación? Ser salvo, hermanos, no viene de que alguna vez tuviste un sentimiento o declaraste al Señor como tu Señor y tu Salvador, de una experiencia misteriosa. No. La prueba de que eres salvo no es esa experiencia, esa declaración de fe que hiciste hace muchos años. No. La prueba de salvación es que tú tienes que padecer persecución en algún momento de tu vida o muchos momentos de tu vida por causa del Evangelio. Pero que esos que hacen su declaración de fe y dicen, yo soy salvo porque hace 20 años le entregué mi vida, le entregué mi corazón a Dios, pero su vida no ha cambiado nada, no hay persecución, no es pobre de espíritu, sigue siendo el mismo arrogante, orgulloso, envidioso, egoísta, vanaglorioso, etcétera, etcétera. Ese no es salvo. Y a ese el Señor un día le dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La prueba de que eres salvo es que tienes que sufrir persecución. Juan Crisóstomo, un líder fiel de la iglesia del siglo XIV, predicaba tan fuerte contra el pecado, que ofendió a la inescrupulosa emperatriz Eudoxia y muchos líderes religiosos. Cuando fue citado ante el emperador Arcadio, amenazaron a Crisóstomo con el destierro si no cesaba su inflexible predicación. Su respuesta fue, Señor, le dijo este hombre, predicador, tú no puedes desterrarme, porque el mundo es la casa de mi Padre. Entonces dijo a estos reyes, te mataré, amenazó Arcadio, y le dijo, no puedes hacerlo, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios, contestó Juan. Tus bienes serán confiscados, le dijeron. Fue la siguiente amenaza. Señor, eso tampoco es posible. Mis tesoros están en el cielo, donde nadie puede entrar a robarlos. Entonces te sacaré de entre los hombres y no te quedarán amigos. Fue la última y desesperada advertencia. Eso tampoco puedes hacerlo, respondió Juan, porque tengo un amigo que ha dicho que nunca te dejaré ni te desampararé. Crisóstomo fue desterrado primero a Armenia y luego mucho más lejos, y nunca llegó porque murió en el camino. Es así, hermanos, que si tenemos nuestro corazón puesto en este mundo, vamos a sufrir por todas las cosas que este mundo está padeciendo. Pero si tenemos puesto nuestro corazón en el cielo, los cambios políticos, los cambios económicos, los cambios que haya o no puedan haber, no nos van a afectar en nada. ¿Dónde está puesto tu riqueza? ¿Dónde está puesto el fin de tu vida? ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está allá en los cielos, si tu riqueza está allá en los cielos, si tu esperanza está allá en los cielos, nada nos podrá separar del amor de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Esa es la enseñanza de Mateo 5, 10 al 12. Cuando combatido por la adversidad, creas se ha perdido tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más.
Ya miraremos nuestra casa, hermanos. La primera bendición, nuestra familia. La segunda bendición, el techo donde vivimos. La tercera bendición, la comida que comemos. Y la mayor bendición que está englobando estas tres bendiciones que acabamos de nombrar es la bendición de ser hechos hijos de Dios, hermanos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo estoy feliz porque Jesús me buscó, me encontró y me hizo hija de Dios. Amén. Vamos a seguir alabando el número 98 de nuestro himnario en Jesucristo, mártir de paz. Dice amén. Gloria cantemos a nuestro Redentor, hermano. No le han puesto pistola, hermanos, vas a morir por ellos. Él dijo, no, yo doy mi vida por ellos para darles salvación. Amén. Este himno que dice, contendamos jóvenes por la fe, aunque brame el mundo con Satanás, el número 114 de nuestro himnario Coros Cristianos. Amén. El coro dice, si sufrimos aquí, reinaremos allá en la gloria celestial. Hemos hablado de persecución, hemos hablado de todo lo que conlleva ser hijo verdadero de Dios. Tenemos que sufrirlo con amor. Amén. Si sufrimos
importa si nos hacen cualquier cosa. Tenemos la corona ya con nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a entregar al hermano Javier para que él comparte la palabra con nosotros en este día. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Ya estamos en mediodía, ¿no? Ya cerca de las 12. Un abrazo a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por llegar. Realmente hemos estado ya 4 o 5 semanas ya juntos. Estamos todos los que estamos. Ahora necesitamos traer más vidas para el Señor. Amén, hermanos. Ninguno hemos fallado, estamos los mismos, qué bendición. Pero ahora, como hemos escuchado hace rato, hermano, los predicadores, los profetas nuevos ya no predican arrepentimiento ni persecución. Ahora solamente hablan de prosperidad y de ¿qué se llama eso? Cuando uno empieza a prosperar, autosuperación, ¿no? Tú puedes, tú sabes, tú lo haces, eres grande. Sí, somos grandes, somos todo lo demás, pero con Cristo somos más que vencedores. Amén, hermano. Gloria a Dios. Busquemos, hermano, la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 1. Versículo 15 al 18. He querido colocarle el título a este mensaje: la salvación es de vida o muerte. Vamos a saber por qué. Marcos capítulo 1, versículo 15 al 18. Y nos vamos a poner de pie, por favor, hermanos. Vamos a tomar mucha atención, hermano. En breves minutos vamos a exponer lo que dice la palabra de Dios. Leemos, hermano, por favor, alternadamente. Yo leo el 15, ustedes el 16 y juntos el 18. Dice así: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 16 ustedes. Y él les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Todos juntos. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dios mío, te damos gracias en esta mañana. Bendito Dios, porque esta parte y de tu palabra, Señor, tiene que infundirnos, Señor, el llamado del cual, Señor, tenemos cada uno. Un llamado imperativo, exacto, directo, Señor, de llevar el Evangelio y de dejar todo lo que estamos haciendo e ir en pos de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Los años 1910, los primeros años del siglo XX, habían construido un barco, hermanos, de puro acero, grande, 227 metros por 28 de ancho. Este gran barco se llamaba el Titanic. Ya, esta es historia, esto es verdad. Entonces, el ingeniero que había diseñado este barco y el dueño dijeron: este barco, este buque, este transatlántico, no lo va a hundir ni Dios. Y así
empiezan, hermano, a vender los boletos, empiezan a vender las entradas, primera clase, segunda clase y tercera clase. De manera que el 12 de abril de 1912 parte. ¿Cuántos estaban ahí? Estaban 2.223 personas. Entraron a ese barco y estuvieron navegando durante 2 días. Pero el 14 de abril, más o menos a las 11:30 de la noche, tuvieron un accidente bien grande. Había un barco pequeño, ¿qué se llamaba? No sé qué se llama, el Millennium, no sé, a ver, vamos a ver aquí, creo que había otro barco, ¿no? Otro pequeño barco que les decía, no vayan por ahí, hemos visto el Millennium, creo que es, ¿no? Y de pronto, hermano, dice, hemos visto muchos icebergs, mucho hielo hay por ese lado, no vayan por ahí. Y el Titanic, como decía, era un barco inundable, es un barco poderoso que no puede, hermano. Entonces no le hicieron caso. Y es más, resulta, hermano, de que de tanto, hermano, decirles tengan cuidado, ya recibieron insultos. Y el otro barco dijo, bueno, ¿para qué? Ya les dijimos, apagaron, hermano, la comunicación y descansaron. Y, hermano, cuando el Titanic estaba, hermano, en esos lugares que él se había dicho tengan cuidado, y pese a eso, hermano, el capitán del barco dijo, mandó unos hombres a este lado, a este otro lado, y dijo, vayan y vean si tenemos algún peligro. Y era a las 11:30 cuando de pronto, hermano, se escuchó un tremendo ruido. Miraron que ya se acercaba, hermano, ya estaba muy cerca el iceberg y chocaron. Y les rompió, hermanos, la pared lateral del barco. Y empezó a entrar, hermano, agua por debajo y el barco se hundía. Y este barco, hermano, como era tan grande, 227 metros, hermanos, harto grande, son casi 2 cuadras. ¿Se dan cuenta? 2 cuadras, hermano, de largo. Entonces empezó a hundirse por un lado y se supo que tenía que partirse, hermano, en 2. Y la gente, hermano, empezó a asustarse, empezó a gritar. Se dice, hermano, que la orquesta empezó a tocar hasta el final, por lo menos para que la gente tenga un poco de tranquilidad, porque empezaban a escaparse así, inclusive se escuchaban muchos tiros porque se estaban matando entre ellos la gente. Muchos ancianos, parejas de ancianos que salieron seguramente de paseo, de turismo, de excursiones, se abrazaron en la cama y juntos se propusieron morir. Hermanos, había pocos barcos para salvarse, unos 30 barcos, unos 40 barcos, botes pequeños, donde solamente entraba 40 o 60. Y empezaron, hermano, cuando ya estaban uniéndose, empezaron, hermano, a bajar esos barcos y empezaban a entrar, hermano, primero los niños, después las mujeres, y después, hermano, ya gente empezaron a entrar a esos, y solamente entraban 40. Algunos, hermanos, entraban en su máxima capacidad, 60 personas, hermanos, totalmente repletas. Otros tenían, hermano, 40, otros tenían 30, hermano. ¿Por qué? Porque empezaron, hermano, en cuanto ya estaba listo, lo empezaron a botar. Y algunos saltaban, hermano, al vacío, al agua. ¿Por qué también escapaban, hermano? Porque estaban en un lugar muy frío. Estaban en un lugar donde era bajo cero, 20 grados, 15 grados, 30 grados, hermano. Y era aquel que, hermano, no muera ahogado, moría por el frío, congelado.
Entonces, hermanos, aquí está, ¿no? Lanzaron un SOS, dijeron SOS, pidiendo auxilio al California. Es el barco que estaba cerca, el barco pequeño, aquel que ya también de tanto problema había apagado su comunicación. El barco estaba hundiéndose, hermano, y los botes salían con su máxima capacidad. Eran 223,000 pasajeros de primera, segunda y tercera clase. Hermanos, empezaron a entrar a los barcos, empezaron a entrar, hermano, a los botes pequeños. Se salvaron, hermano, 709. Y 1514 murieron, hermano, ahogados, congelados. Terrible esta situación. Pero, hermano, ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Quiero resaltar, hermano, que había 40 botes, hermano, que fueron echados al mar para que la gente pueda salvarse. Algunos hermanos estaban en su máxima capacidad de 60 personas, todos llenos. Algunos estuvieron en 40. Algunos fueron seguramente con 15, porque ya lo botaron, hermano, y ya no había cómo saltar, cómo subirse. Hermano, en la vida real, todo este mundo es un mar de lágrimas, de problemas, de tristeza, de alegría, hermano, de llanto, de desesperación. Todos estamos, hermano, en este mar que se llama el mundo. Y esos barcos, hermanos, significan un tipo de ¿qué? Son las iglesias. Iglesias grandes, hermanos, que están en su capacidad. Iglesias medianas, hermanos, que están, hermano, en su capacidad media. Y hay pequeñas iglesias por todos lados, hermanos, que sirven ¿para qué? Para salvar a las personas de una muerte inminente. No será del agua, pero es de su pecado, de sus errores, de sus vicios, de sus problemas. Cada barco, hermano, significa salvarse, salvación. Y nosotros también, hermanos, somos un barco que necesitamos salvar gente, ciudadanos del reino de los cielos. Amén, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay barcos grandes, todos son barcos, hermanos, que sirven para salvarse. Hay unos hermanos que tienen más y otros que tenemos un poco menos, pero todos sirven, hermanos, para salvar a la gente, para que la gente se arrepienta, para que la gente, hermano, vuelva a Cristo, y para que la gente, hermano, se salve y sea habitante, sea ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿No ve? Lucas capítulo 14, versículo 16 al 24, quisiera que busquemos, hermanos, por favor. Dice así, hermano. Entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro invitado le dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses, me des permiso. El otro le dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Estoy en luna de miel, le dijo. Seguramente, hermano, los que son primeros invitados, hermano, para cualquiera de nuestros momentos alegres, como un matrimonio, como un cumpleaños, son los más allegados. ¿No ve? Primero el papá, la mamá, la familia, los parientes, hermano, los amigos más cercanos, hermano, empezamos a convidarlos para que tengamos un día feliz. Pero ¿qué tal, hermano, si empiezan a excusarse y dicen:
No puedo porque me he comprado una hacienda y tengo que ir a verla. No puedo porque me he comprado 5 pares de yuntas y tengo que ir a probarlos. No puedo porque me he casado, hermano. Empiezan a excusarse. Ahora, hermano, ¿cuál es la respuesta del señor de la casa? Dice: vuelto el siervo, aquí estamos, hermano, en el versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ya, dijo, ya, olvídate de mi familia, olvídate de mis cercanos, olvídate de mis parientes, olvídate de mis vecinos. Ahora ve a la calle, a las plazas y trae a los pobres, a los mancos, a los ciegos, y que vengan a gozarse. A ver, ¿qué dice el 22? Dice: y el siervo le dijo: Señor, hemos hecho como tú mandaste, pero hay lugar aún todavía. Hay todavía en la mesa, hemos preparado, hay comida todavía. Dice, entonces, ¿qué dice el 23? Hermano, dice así: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa de alegría. Amén, hermanos. ¿Se dan cuenta? El propósito, hermano, de este mar de lágrimas, de tristeza, de problemas, hermano, el propósito de nosotros es ganar a nuestro barco, hermano, almas, vidas que se gocen con el Señor en las bodas que Él ha preparado. Amén, hermano. Sabemos que después, hermano, de que la iglesia sea arrebatada, de que el pueblo sea arrebatado, hermano, nos vamos a ir a las bodas del Cordero. Ahí está preparado la mesa. Entonces, hermano, todos los que lleguemos a la congregación, todos los que nos arrepintamos, todos aquellos hermanos que nos conduzcamos conforme a la palabra de Dios, a los preceptos, estatutos, mandamientos de la palabra de Dios, hermano, un día recibiremos salvación, corona, y estaremos listos para gozarnos en las bodas del Cordero. Si le ponemos, hermano, para una alegoría, hermano, a lo que habíamos visto, el Señor dijo: ve por las plazas, las calles de las ciudades y empieza a buscar gente y tráemelos. Y el siervo vino y dijo: ya hemos hecho, Señor, pero aún hay campo todavía, aún la comida sobra todavía. Entonces le dijo: entonces ve a los caminos y a los valles, a las ciudades, a los pueblos, y fuérzalos a venir. Amén. Ese es nuestro trabajo, hermano. Traer, compartir. Dijo el hermano Roberto: tenemos que compartir, tenemos que dar nuestro testimonio, tenemos que vivir un testimonio vivo y ganaremos gente para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire lo que dice, hermano, en Marcos capítulo 16, verso 15. Dice, hermano: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Lucas capítulo 24, verso 47, hermano, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, empezando desde Jerusalén, desde la casa. Juan capítulo 20, versículo 21 dice: pasa a vosotros, y como me envió el Padre, también yo os envío a vosotros. ¿A qué? A predicar, compartir el santo evangelio de salvación y de bendición y de gozo y alegría en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso es lo que queremos compartir. Mira, hermanos, el pastor Roberto un día nos habló cuando estábamos en casa y nos dice: sabe, estábamos volviendo de Biloco, dice, ya estábamos por la carretera, en la flota, cuando vamos por el camino y de pronto
había otra flota que estaba en el camino accidentado. Ese ratito nomás ha debido ser, porque la gente gritaba y había escándalo en el lugar. Y nosotros nos bajamos y empezamos a ayudar a la gente, a sacarlos afuera, a ver cómo estaban, a ponerles un poco siquiera para que se tranquilicen. Ya estábamos sacándole a todos, tratándole de atender, y el pastor anciano Justino, ¿qué se llama? El pastor de Dios boliviano, el más antiguo, el fundador. El pastor Justino, sí, Luciano Condori, gloria a Dios. El pastor Luciano Condori les llamó a los pastores, porque eran pastores que estaban viniendo de un congreso de líderes, y les dijo: vengan, lo que ustedes están haciendo es lo que van a hacer los doctores, las enfermeras, los que van a llegar. ¿Ustedes qué son? Somos pastores. Entonces vayan por las almas, porque muchas almas están muriendo en este momento y ustedes están en otras cosas. Vayan, compártanles el evangelio y ganen almas vidas, porque algunos van a partir en este momento y van a morir, porque si mueren sin Cristo, su vida está perdida. Pero si ustedes comparten y logran ganar esa vida, han ganado una vida más para el reino de los cielos. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Hicieron eso. Seguramente muchas vidas, hermano, fueron ganadas, fueron arrebatadas, fueron llamadas al reino de los cielos, hermano. Se arrepintieron, recibieron a Jesucristo y después continuaban atendiéndoles. Y aquel que murió, murió en Cristo. Aquel que vivió, vivió también en Cristo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Qué hermoso. Y cuando ahora Jesucristo está, hermanos, en la playa, en la ribera, se encuentra Simón Pedro y a Andrés, su hermano, aquellos que eran pescadores, y les dice: Simón, Andrés, acérquense. ¿Qué son ustedes? Somos pescadores, Señor. Ahora serán pescadores de hombres. Vengan en pos de mí. Inmediatamente, hermano, dejaron sus redes, dejaron lo que tenían en el barco y se fueron tras Jesús, porque fueron convencidos de que ya no eran pescadores de pescado, sino eran pescadores de hombres. Y nosotros ya no somos, hermano, habitantes cualquiera, ahora somos pescadores de hombres, somos ganadores de almas, somos compartidores de la palabra, somos del testimonio vivo para ganar más almas para Cristo. Amén, hermanos. Nos pondremos de pie, vamos a orar y decirle: Señor, gracias.